Muy buenas tardes a todas y todos. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa con agenda propia acá en Revuelta TV del mes de noviembre. Tenemos amplia cantidad de información y datos que entregarles en esta tarde. Vamos a, como decía, los avisos. Tener una entrevista con Lucía Sepúlveda del grupo de Chile Mejor Sin TLC y una nota que tiene grandes revelaciones respecto de las alzas que hemos sufrido en este último tiempo. Y para iniciar vamos a invitar al investigador de la Fundación Sol, el señor Recaredo Galvez. ¿Estás por ahí, Recaredo? Ahí estamos. Sí, Leonardo, muy buenas Muy, tardes. muy buenas tardes, Recaredo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre te tenemos ahí presente para que nos entregue informaciones relevantes. Esta vez te queremos preguntar un poco en términos amplios y en términos más específicos a partir de esta propuesta del gobierno de la reforma previsional, que sabemos debe ser despachada por el Senado en enero del 2025 hacia un tercer trámite constitucional. Pero te queremos preguntar a grandes rasgos si esto consideras que tiene alguna conveniencia a los cotizantes y si esto implica que las AFP vayan a tener algún tipo de nuevo rol. AFP, por cierto, que sabemos, continúan utilizando nuestros fondos previsionales para hacer grandes negocios, en préstamos a los bancos o inversiones en activos financieros, y que, corrígeme, yo entiendo que nunca han otorgado a los cotizantes pensiones que superen el 30% como tasa de reemplazo. Eh, eh, corrígeme el porcentaje. Yo entiendo que en ningún caso es superior al 30% como tasa de reemplazo. Es decir, eh, monto, eh, monto que fue el último sueldo antes de jubilarse, ¿no? O sea, el reemplazo es la cantidad de plata que les toca de esa última remuneración. Muy distinto a lo que era antes la forma previsional, antes que existieran las AFP, que tenían una tasa de reemplazo del 95%, 100%. Todavía los pocos que quedan con pensiones del INP, entiendo que están obteniendo 110% como tasa de retorno de su último sueldo. Eso te queríamos preguntar, Recareo. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Muy bien, son varias cosas, estimado Leonardo. Primero, agradecerles la invitación una vez más, poder estar en este medio con ustedes compartiendo. Para la fundación es muy importante porque demuestra que podemos estar donde estos temas son más importantes muchas veces, o más interesantes muchas veces. La labor que se hace con estos medios de comunicación alternativos permite llegar a ciertas personas o a ciertos lugares donde generalmente no hay mucha confianza con otros medios de comunicación. Así que agradecerle a ustedes su trabajo antes que todo. Y ahora, en relación a lo que tú nos comentabas, bueno, primero, muy a grandes rasgos, quiero dividir en dos partes la intervención. Lo primero va a tener que ver, tal como tú lo hiciste, con la reforma. Hay que tener en cuenta algo de base. Primero es que en nuestro país no podemos hacer una reforma al sistema contributivo de pensiones, en este caso llamémoslo AFP, y entendamos por contributivo el sistema donde las personas cotizan, donde los trabajadores están obligados y obligadas a que vaya parte de su salario todos los meses. Ese sistema no ha sido reformado prácticamente o ha tenido frenada una reforma prácticamente hace una década.
Ya recordemos que las tratativas de modificar el sistema de AFP no son nuevas, y muchos de los cambios que se han hecho han sido en el sistema no contributivo, es decir, el sistema que es financiado principalmente por el Estado, que para poder obtener un beneficio no necesariamente requiere que las personas hayan cotizado directamente, como es la pensión, la antigua pensión básica solidaria y la actual pensión garantizada universal. Entonces, ahí tenemos un primer punto que es interesante. Cuesta mucho, así como dicen ustedes, tocar a las AFP. Las AFP se han quedado muy al margen y con muy poco se ha movido ese sistema. Y los intentos por hacerlo han estado principalmente orientados a dos cosas. Una de ellas tiene que ver, son varias cosas, pero generalmente, para hacerlo más sencillo, podemos concentrarnos en dos. Una de ellas tiene que ver con la forma en la cual, o el porcentaje que le exige el sistema de pensiones como ahorro obligatorio a las personas, que actualmente es un 10% del salario imponible, y en distintas discusiones se ha planteado subirlo distintos porcentajes. O sea, este gobierno propuso incrementar 6 puntos porcentuales en la cotización hasta llegar a un 16%. Y en gran medida ese es un gran nudo de debate. Y el segundo gran nudo de debate tiene que ver con reformas a la industria previsional, que ya sea medidas que, según lo que proponen quienes han colocado esa reforma en la mesa, apunten a que haya más actores o apunten a que haya un cambio en cómo las AFP responden por las pérdidas, etcétera. Entonces, el primer punto que tiene que ver con los cambios en la cotización es bastante relevante porque en gran medida el problema que ha existido y que ha sido la principal piedra de tope es que hay sectores de la política chilena, principalmente de la derecha y muy afines a lo que corresponde a beneficiar al gran empresariado, que son sectores que están con la motivación de que ningún punto adicional de cotización esté fuera del esquema de AFP. Ya ellos plantean que si se aumentan 6 puntos, los 6 vayan a las cuentas individuales y los 6 puntos lo administran la AFP. Y hay otras propuestas como la que había hecho este gobierno que orientaba a generar distintos esquemas de financiamiento de pensiones con el porcentaje adicional, y dentro de ellos uno que permitiera tener algunos componentes de solidaridad, es decir, que parte de lo que se estaba recaudando en este momento a través de las cotizaciones, con un porcentaje de este 6, unos puntos porcentuales de este 6%, 3 en un principio podríamos decir, fueran a un esquema solidario. ¿Cuál es el beneficio de un esquema solidario? Es poder generar pensiones mejores en la actualidad para las personas que hoy día están pensionadas, ¿ya? Generalmente así funcionan los sistemas de reparto en distintas partes del mundo. Es muy importante que las personas que nos escuchan sepan eso, de que los sistemas de reparto están vigentes en muchas partes del mundo. Y ahí quiero pasar al segundo punto que tú exponías, que tiene que ver con las tasas de reemplazo, ¿ya? Entonces, como síntesis de lo primero, tenemos de que hay una reforma que se está discutiendo, que la oposición hoy día se está discutiendo en la Comisión de Trabajo del Senado, y la oposición llegó al acuerdo en agosto con el gobierno de poder generar una revisión de la propuesta que hace el gobierno y tratar de tener una votación para despachar este proyecto en enero. Ahora, ¿eso va a ocurrir o no? Difícilmente podría adivinar aquello, pero hay por lo menos varios puntos que el gobierno ha tenido que ceder. En gran medida ha sido el gobierno el que una reforma que era moderada en un principio ahora es cada vez más conservadora, toca menos elementos del sistema, y hoy día está clavada esencialmente en dos puntos críticos que son los mismos que acabo de señalar. ¿Cuánto de la cotización adicional va a un sistema que tenga componentes de solidaridad? ¿Y cuánto va al sistema de AFP tal como lo conocemos hoy? ¿Ya? Para la oposición debe ser todo lo que vaya a las cuentas individuales. Y eso es curioso porque incluso en el gobierno de Sebastián Piñera, cuando ellos eran gobierno,
no proponían que fuera todo. Ya recordemos que era otro contexto de movilización social, había mucho descontento, entonces, sobre todo hacia el final de ese gobierno. Entonces, en gran medida, hoy día la oposición está siendo más conservadora de lo que fue incluso en su gobierno. Y por otro lado, el gobierno está siendo bastante flexible con lo que propuso inicialmente, demostrando poca convicción ideológica, política y técnica respecto de su propia propuesta. ¿Ya? Porque acá hay varios temas que se cruzan. El sistema de pensiones no es solo un tema técnico, es también un tema político y es también un tema ideológico. Eso no es malo, eso es lo que en gran medida motiva las reformas que se llevan a cabo. O sea, si dentro de la ideología está la posibilidad de construir esquemas de bienestar que logren corregir en cierta parte las desigualdades del mundo del trabajo en el momento de la vejez, que uno podría pensar en una finalidad bastante, desde cierto punto de vista, pro clase trabajadora, porque al final de cuentas uno no va a pensar que eso es lo que le importa realmente a los dueños de los medios productivos, al gran empresariado, no se preocupan por la vejez, porque obviamente la mayoría de sus necesidades están cubiertas, dados sus ingresos, patrimonio, etc. Entonces, en gran medida, la preocupación por la vejez es una preocupación esencial para la clase trabajadora, porque la vejez hay que financiarla de distintas maneras. Generalmente las pensiones son una de ellas y ojalá fueran la principal fuente. Y ahí, como tú decías, hay un concepto que es muy relevante, que podemos entrar en eso ahora, que es el de la tasa de reemplazo. Para todas las personas que escuchan, la tasa de reemplazo no es nada más complejo que el porcentaje que representa su pensión de una medida de su último sueldo. Esa medida puede ser el promedio de los últimos 10 años, puede ser el promedio de los últimos 5 años. Hay distintos organismos que proponen distintas referencias. Una de las más habituales tiene que ver con que sea el promedio de los últimos 10 años, podríamos decir. Entonces, también en algunos casos se consideran los mejores años. Hay varios componentes porque no olvidemos que ahí está la parte política de esto. O sea, si hay sociedades que son altamente desiguales, obviamente lo que tienen que buscar en su esquema de pensiones es corregir esas desigualdades. O sea, es muy extraño el modelo chileno, realmente es muy poco lógico el modelo, si lo podemos llamar modelo, porque en realidad no ha sido imitado por muchos países, honestamente, pero muy, muy extraño, porque al final lo que hace es profundizar desigualdades. O sea, la mujer que trabajó de manera precaria, tuvo apenas cotizaciones o no le cotizaron y tuvo además que ser cuidadora, además que ser criadora, mantener un hogar muchas veces. Eso en su vejez va a ser todavía más profundo en términos de insuficiencia de ingresos, porque el poco que recibía como salario, en el fondo se va a transformar en pensiones miserables. Eso es lo que tiene que buscar un sistema de seguridad social, corregir, enfrentar esas situaciones para las contingencias. Entonces, ¿qué pasa? Que la tasa de reemplazo en nuestro país, como tú decías, en el sistema antiguo, que algunas personas recordarán o vivirán en él, o con pensiones de él, que era el sistema de las antiguas cajas, que ojo, ahí por lo menos desde nuestro punto de vista también somos críticos en la fundación y críticas con el sistema de caja, sobre todo porque era un sistema de solidaridad incompleto, podríamos decir. No olvidemos de que el sistema de caja lo que generaba era pensiones que en algunos casos podían ser pensiones que garantizaban una tasa de reemplazo según una cantidad de años cotizada, que podía ser en márgenes como los que tú planteaste, rondar el mismo monto de los últimos salarios o estar en alrededor del 80%, pero en otros casos también era tan alta la exigencia en sectores tan precarizados, como sobre todo los sectores obreros, que muchas veces o no se podía alcanzar la meta o el monto de la pensión era un monto más bajo como tasa de reemplazo. Entonces, no era un sistema que realmente fuera igual y justo para todos, según una misma medida. Dependía mucho del sector económico en el que las personas laboraban. Ese era un desperfecto que claramente muchos de los sistemas ya modernos de reparto a lo que apuntaron fue a corregir eso,
a que no fueran ocupacionales totalmente los sistemas de financiamiento de pensiones, sino que también tuvieran un piso universal o un piso general de contribución, y que eso pudiera establecer beneficios definidos, que son las tasas de reemplazo, para todas las personas independientes del rubro o la ocupación en la que estaban. Y adicional a esos sistemas de base, existen también sistemas ocupacionales que algunas personas, sobre todo en países europeos, incluso en Estados Unidos, hay personas que tienen planes de pensiones con su empresa. O sea, su empresa les cotiza, aparte ellos cotizan para un plan general que contratan, y muchos de ellos también son públicos, son planes públicos para los que están cotizando. Entonces, junto con todos esos complementos, se construye una pensión. El problema, como tú decías, claro, las tasas de reemplazo, ahí si uno es totalmente estricto, no hay tasa, o sea, hay pequeños porcentajes probablemente, cuando uno ya empieza a mirar los datos más en detención, ve que hay casos en los cuales, claro, la tasa de reemplazo supera el 30%. ¿Ya? Sin embargo, lo que es más dramático es cuando miramos todas las pensiones autofinanciadas, es decir, que dependen de la rentabilidad y de las cotizaciones de las personas, sin considerar las pensiones públicas, y nos damos cuenta que si utilizáramos otro indicador, porque cuando utilizamos la tasa de reemplazo estamos utilizando como indicador el sueldo de la propia persona, ¿verdad? Que es un buen indicador para las pensiones, es buena la tasa de reemplazo. Pero hay otros indicadores que también podemos considerar, como por ejemplo el salario mínimo, que es lo mínimo que la sociedad dice en el momento presente, porque los salarios o la tasa de reemplazo se relaciona con el pasado, con lo que gané antes, como el salario mínimo se relaciona con la medida del presente. Y en ese caso, los datos también son bastante dramáticos. Ahí tenemos que alrededor del 85% de las pensiones que se pagan por AFP y compañías de seguro autofinanciadas están por debajo del salario mínimo. Y cuando se agrega recién el componente público, es decir, el gasto público, ahí se logra bajar esto alrededor del 70%. ¿Ya? O sea, el impacto que tiene el gasto público hoy día en el sistema previsional es el de ser prácticamente ¿cómo lo podemos decir? Un garante del sistema privado. ¿Ya? O sea, es como si fuese un tanque de oxígeno para el sistema de AFP, porque si no existiera la PGU, realmente los montos de las pensiones autofinanciadas, por eso hacemos la diferencia, por eso ahí tenemos que tener ojo cuando si dijéramos el 85% de las pensiones están bajo el salario mínimo, alguien nos podría decir que eso no es tan así por el efecto de la PGU. Por eso tenemos que tener ojo de hablar de las pensiones autofinanciadas, que son las que tienen el componente principalmente de la rentabilidad y de las cotizaciones, y son las que pagan principalmente a AFPs. Entonces, cuando sumamos el gasto público, ahí llegamos al 70% que está debajo del salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día debiéramos preguntarnos, ¿puede sobrevivir el sistema de AFP sin gasto público? Y al corto plazo, ¿puede sobrevivir el sistema de AFP sin que cada vez crezca más el gasto público? Y esto todavía es más vergonzoso para la industria privada. Probablemente en realidad ellos no tienen vergüenza, pero uno mirándolo como espectador podría decirlo. Pero cuando vemos el total de las pensiones, si consideráramos Fuerzas Armadas, si consideráramos distintas pensiones de gracia, si consideráramos las pensiones que pagan la AFP, las compañías de seguro, etcétera, todo lo que corresponde a pago de pensiones, en realidad ahí nos damos cuenta que lo que pagan la AFP es bastante bajo, ronda el 13% de todo el gasto de pensiones. ¿Ya? La mayoría lo paga el Estado. Y ahí tocamos otro tema que tiene que ver con lo mismo que tú decías y comentábamos recién. Antes, en las antiguas cajas, probablemente podía haber tasas de reemplazos mejores dependiendo del sector económico en el que la persona estuviera. Actualmente no podemos elegir, ya no podemos elegir el sector económico, claro, el sector económico muchas personas no lo pueden elegir, terminan trabajando principalmente donde logran encontrar trabajo, pero al mismo tiempo no podemos elegir si cotizar en un empleador público o en uno privado. Estamos obligados a cotizar en un empleador privado, en una AFP privada, en una institución privada de pensiones. No hay un sistema donde podamos cotizar y que sea
estatal y que uno pueda decir, aunque sea por principio, imagínate, o sea, aunque sea que uno dijera, yo no quiero que mi ahorro para mi vejez, para mi pensión, esté en una empresa privada que es de una compañía de seguro. O sea, si yo por un principio dijera eso, no tengo solución, o sea, estoy obligado a hacerlo y a pagarles comisiones y todo lo demás. Entonces, eso es principalmente para la población civil, porque no olvidemos que la población de las Fuerzas Armadas y de Orden sí tiene un sistema público, ¿ya? Ellos, bueno, quizás no pueden elegir el sistema privado, pero están obligados a cotizar en un sistema público. Pero ese sistema público al menos les garantiza que con 25 años de trabajo en su institución pueden alcanzar una pensión que sea de aproximadamente un 75% de lo que estaban recibiendo en la vida activa. O sea, Y con perdón, este 30 años, sistema es de reparto. claro, ese es un sistema público de reparto solidario. Es un sistema donde, según la última comisión que se hizo para discutir estas reformas, que era la Comisión Bravo, 9 de cada 10 pesos que se pagan en ese sistema son del Estado y el resto son las cotizaciones que pagan también los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden. Entonces, está muy bueno ahí lo que ustedes ponen, porque hay dos sistemas realmente. ¿Ya? Hay dos sistemas, el sistema de las Fuerzas Armadas es público, estatal, y en gran medida el componente esencial ahí es que se les garantiza un monto de pensión. Otra cosa es lo que es legítimo y ahí no tiene mucho que ver con el tema de las pensiones estrictamente, pero otra cosa es que cuando jubilan les es más difícil insertarse en el mercado laboral por alguna razón. Ahí hay muchos factores o que muchos de ellos no pueden desarrollar cualquier otro tipo de tarea. Hay muchos argumentos respecto de por qué se mantuvo el sistema, que son argumentos en el caso de las Fuerzas Armadas, porque este es un sistema que ellos vienen desarrollando y esto también, ojo, las Fuerzas Armadas, principalmente las fuerzas militares en nuestro país vienen desarrollando este tipo de sistemas previsionales desde principios del siglo XX, o sea, es muy antiguo lo que ellos han venido construyendo, reformando y defendiendo. ¿Por qué? Porque acá hay que transparentar muchas cosas dentro del debate y algunas se transparentaron décadas después, como por ejemplo las actas donde el propio José Piñera, hermano de Sebastián Piñera, el padre de las AFP, convenció a la Fuerza Armada, a la Junta Militar, de instalar el sistema AFP. Pero para lograr ese convencimiento, una de las cosas que tuvo que hacer dentro de esta reforma fue dejar afuera a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas estaban convencidas de implementar el sistema en la población civil, pero no para ellos, porque en realidad no confiaban del todo en que incluso el propio Pinochet señalaba que él no confiaba que después podía venir un señor con un maletín y llevarse todo el dinero para el extranjero. O sea, con esas palabras, en gran medida lo que se demuestra es que esta junta militar durante la dictadura lo que hizo fue instalar un sistema del cual ellos no se fiaban y que al mismo tiempo tenía como objetivo no pagar mejores pensiones, sino que resolver los problemas financieros y económicos que estaba enfrentando la dictadura como tal, dado la dificultad de obtener financiamiento extranjero, dado los fuertes problemas de distintos niveles de la economía de nuestro país, los cuales si habían menos relaciones en términos de la producción internacional y en términos de que claramente por ser una dictadura otros países no querían tener relaciones directas con nuestro país, entonces para las empresas nacionales eso comenzó a volverse problemático y al mismo tiempo la dictadura dijo, bueno, lo que tenemos que hacer entonces es vender estas empresas, venderlas a precio de huevo, pero ¿quiénes las van a comprar? Entonces, esto se volvió como una especie de círculo virtuoso para el gran capital, porque los fondos de pensiones lo que comenzaron a hacer al mismo tiempo fue inyectar a empresas financieras de recursos que permitieron financiar compra de empresas públicas a precio de huevo para los grandes grupos económicos y al mismo tiempo esos grupos económicos también comenzaron a generar distintas, bueno, Grupo Lux inicialmente tuvo su AFP, la AFP Suma, donde habían distintos grupos económicos. Entonces, en gran medida empezaron a hacerse por eso es que
una de las curiosidades de los grupos económicos nacionales es que, si tú te fijas, no son grupos tan homogéneos desde el punto de vista de la composición de sus activos. Tenemos el caso de los mates, por mencionar algunos. Ellos tienen inversiones en bancos, Banco Vice, seguros, todo lo demás, pero la línea de Vice tiene también inversiones importantes en telecomunicaciones, tienen inversiones importantes en energía, hasta Colbún, en minera y otras más. Entonces, en gran medida está diversificado. El propio Luxi, la familia más rica de nuestro país, tienen inversiones también en minería de manera importante, en la banca, en telecomunicaciones. Entonces, tienen diversificación respecto de sus inversiones, gracias principalmente a que durante el periodo de la dictadura lograron imbricarse fuertemente en distintos sectores, comprando a precio de huevo empresas estatales, con un sistema que estaba creciendo en activos, que era el sistema previsional de la AFP, que su crecimiento se da esencialmente porque cada vez era más el ahorro que estaba acumulando de los propios trabajadores. Y ahí en gran medida es donde los militares prefieren quedar afuera, ¿ya? Y prefieren no formar parte de ese sistema. Y así ha sido en estas más de 4 décadas del sistema AFP. O sea, si el sistema AFP hubiera sido tan bueno desde el inicio, difícil de entender por qué quedaron afuera. Por eso es que con el tiempo se le buscaron estas excusas, ¿verdad? O estos argumentos de que depende de la carrera, que fuera algo intrínseco del sistema militar, pero en realidad eso no es real, porque cuando uno mira los casos en otros países, al final la lógica es que se llega a los sistemas públicos de reparto porque realmente son los mejores para poder resolver el problema de las pensiones. No es porque para los militares son los mejores, sino que son los mejores para resolver el problema de las pensiones. Los sistemas como los de la AFP resuelven otro tipo de problemas, que en este caso son los problemas del mercado de capitales para financiarse, ¿ya? Entonces, por eso es que apenas 10 países más Chile tienen hoy día sistemas muy similares donde no hay esquemas públicos de reparto. Y esos países son, muchos de ellos, países de economías muy pequeñas, por ejemplo, República Dominicana, El Salvador, tal caso, por ejemplo, dentro de las economías más grandes está Australia, que ya no tiene sistema público contributivo, pero tienen muchos fondos en comparación de Chile. Y también está el caso de Israel, que no tiene un sistema público. Pero claro, ahí son las dos únicas economías, Australia y Israel, que podríamos decir son un poco más grandes que el resto de los que no tienen sistemas públicos en la actualidad. Así que eso es importante de tener presente. Hoy día estamos con un sistema que es impuesto, que no es el mejor para resolver el problema de las pensiones, que todo lo que haga la reforma del gobierno y mantenga el sistema de AFP o incremente la cotización al sistema de AFP, probablemente va a significar, porque acá no basta solo aumentar la cotización. En el sistema de AFP también es importante el rendimiento de las inversiones. Y durante la última década el rendimiento de las inversiones a nivel global ha sido más bajo. Entonces, ¿qué es lo que es importante que se le transparente a todas las personas con esta discusión? Es si es que van a volver a hacer una promesa de parte del gobierno, así como antes se prometió, José Piñera prometió retornos del 80% como tasa de reemplazo, cosas que nunca se cumplieron y luego culparon al tiempo y culparon a que no pudo prever todos los factores. Bueno, ahora se va a volver a prometer una tasa de reemplazo futura o se va a volver a prometer pensiones mejores que las actuales. Nosotros creemos que eso no es muy posible de lograr. Es muy probable que las personas que se jubilen en 30, 40 años más, aunque coticen los puntos adicionales que se están proponiendo, no logren tener pensiones mejores que las que se están pagando hoy día, ¿ya? Y eso es lo lamentable. Sí, es súper claro lo que nos ha compartido. Hay una pregunta que me surge inmediatamente. Claro, tú dices los sistemas de caja anteriores al año 82 también tenían diferencias por área, ¿no? Por área económica, podían ser. Sin embargo, parece que
el peor era lejos mejor que lo que tenemos actualmente en términos de justamente de retorno. Pero en general el oficialismo desde el año 90, digamos, antes también, claro, pero desde el año 90, todo el periodo de la concertación y de luego de la derecha y otras variantes de la concertación han insistido en lo mismo, y por cierto, toda la derecha, ¿no? Todos los capitalistas han construido esta consigna de que el sistema de reparto no es ya viable por el envejecimiento de la población. Y ese ha sido su gran argumento en los medios de comunicación, que son de su propiedad, por cierto, también han insistido en eso. Yo accedí a un estudio que hizo el Senda, que anticipaba con datos muy, muy duros que la distribución, a pesar de que las tasas de natalidad, de fecundidad y natalidad en este país han bajado dramáticamente, hoy día tenemos en julio aparece una estadística que da cuenta de que la tasa de natalidad hoy día en Chile es de 1,3 hijos por mujer, ¿sí? Pero en Ucrania están teniendo, ¿no? Esta situación de guerra permanente, es de un hijo por mujer. O sea, aquí tenemos 0,3, ¿no? Más grande que Ucrania. Y las tasas de natalidad de Europa andan por el 1,3, por el 1,4, igual que Chile. Bueno, eso es un problema complicado porque no tenemos generación de recambio con esas tasas de natalidad. Entonces, desde mucho antes, la derecha en general ha instalado la consigna de que el sistema de reparto no funciona porque la población está envejeciendo. Como te digo, yo accedí a este estudio que hizo el Senda, en donde si bien la población se va a reducir con esa tasa de natalidad, la distribución, ¿no?, etaria va a mantenerse en las típicas porcentajes que ha habido desde siempre. Y este es un proyecto, un estudio que hicieron que proyectaba la población de aquí a 100 años. Es decir, los adultos mayores, personas mayores de 60 años, van a seguir siendo el 30% de la población. Los menores de 18 van a seguir siendo el 30% de la población. Por lo tanto, la población activa va a seguir siendo el 40%. Y con el 40%, los sistemas de reparto funcionan en todo el 90%, no más, de los países donde se sigue manteniendo. Es decir, el 40% de la población activa que recibe una remuneración y cotiza en un sistema de pensiones, sigue siendo sumamente funcional a este 30% de personas que viven de la jubilación. Entonces, esa consigna de que estamos envejeciendo, hasta donde yo sé, es sencillamente una falacia y una mentira. ¿Qué opinas tú? Si estoy equivocado, por favor, aclárame. Gracias, Leonardo. Bueno, quizás podemos plantear esto en términos, sí, en los términos siguientes. Primero, ¿es real que influye la relación entre personas que se encuentran trabajando y cotizando versus la cantidad de personas que necesitan de una pensión? Hay una relación, ¿ya? Sin embargo, los sistemas públicos de pensiones y los de reparto no se financian netamente. Hay mucha caricatura también de la que se ha hablado, que no se financian directamente solo con cotizaciones, ¿ya? Los sistemas también se financian con gasto público y también se financian además con el propio retorno que generan los fondos de reserva. ¿Y qué son los fondos de reserva? Es que los sistemas en la realidad para pagar pensiones no funcionan con un 1-1, es decir, entra un peso y pagan un peso en pensiones.
sino que generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que tienen que pagar en pensiones va a ser menor que lo que van a recaudar o que el interés que el propio Estado le va a asignar al fondo de pensiones en general. Entonces, ese interés lo paga obviamente con crecimiento, con gasto público, con el financiamiento que todas las personas contribuyen a la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay sistemas donde podemos tener cada vez una menor cantidad de personas que está contribuyendo, y eso puede ser por distintas razones, y Chile es bastante extraño nuestro caso, sobre todo porque hasta hace algunas décadas Chile contaba con lo que demográficamente se entiende como un bono demográfico. ¿Ya? Es decir, tenía una relación muy positiva, estuvimos durante un tiempo prácticamente en 4-1, 5-1, es decir, 5 activos por un pasivo. Entonces eso podría, si tú lo llevas a un sistema de pensiones, eso era algo que habría permitido acumular un ahorro colectivo, general, muy importante y pagar buenas pensiones. ¿Ya? Entonces, porque claro, si imagínate, tenías 5 activos por cada persona pensionada para pagar su pensión, tenías dinero suficiente, y al mismo tiempo lo que no ocuparas en pagar las pensiones lo podías ocupar para un fondo de reserva como existe ya en distintos países, incluso Estados Unidos y otros países europeos, incluso Chile tiene también un fondo de reserva de pensiones, pero por ley Chile invierte todo ese fondo en el extranjero. ¿Por qué? Porque por ley el Estado no puede ser un inversor, ¿ya? Una vez más, o no puede estar compitiendo acá en el mercado de inversiones. Entonces, es bastante llamativo eso, pero bueno, cosa de Chile, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa? Que no hay hoy día la evidencia suficiente cuando uno ve el resto de los sistemas de reparto de que la solución frente al envejecimiento de la población sea un sistema de FP. Eso es lo primero, ¿ya? O sea, es un problema, es un problema. Es un problema el envejecimiento. Es un problema que está enfrentando Chile, es un problema que está enfrentando Chile, como muchos otros países del mundo. ¿Es la solución de ese problema un sistema como el de AFP? No, eso no. Eso sí que la evidencia no muestra que eso no es real. ¿Cuál es la solución? No es una, son múltiples soluciones. Primero, las proyecciones, como tú planteabas, que tiene el Senda, hay que comprender, como decía recién, qué es lo que pasó en Chile, por qué se desincentivó de manera tan acelerada la natalidad, cuáles son las propias condiciones del mercado del trabajo, cuáles son las facilidades para la crianza. Ahí tienes todo lo que tiene relación con políticas de cuidados a la cuna, con políticas que en cierta medida logren también financiar salarios suficientes para las mujeres y que estas mismas puedan hacer el ejercicio de sus derechos, ya sean sexuales, reproductivos, laborales, de toda índole. Entonces, eso es todo un componente de la solución, y otros componentes tienen que ver con el mercado del trabajo, con la relación salarial que exista y la posibilidad de negociar salarios, y al mismo tiempo la posibilidad de negociar, por eso también nosotros hemos planteado fuertemente la posibilidad de negociar por rama del sector económico. O sea, como discutíamos recién, si hay la posibilidad de que en el pasado hayan existido estas cajas por sector económico, probablemente es porque para los trabajadores también hay una lógica de cómo generar vías de distribución de la riqueza que se produce en su sector para ellos, para poder obtener beneficio, ¿ya? Que no todo el beneficio lo acumule el capital, entonces el gran empresariado. Entonces, en gran medida, ese otro nivel de solución, que podría ser las negociaciones ramales, sectoriales, que puedan incluir componentes previsionales. Ahí nosotros apoyamos varios sindicatos en negociaciones colectivas y hemos conocido sindicatos antiguos, hemos conocido algunos casos, que tienen incorporadas cláusulas en sus contratos colectivos que han logrado defender desde hace muchos años, y que en esas cláusulas establecen aportes para el retiro, y que en cierta medida eso viene a complementar, podemos decir, la pensión que va a recibir las personas. Incluso en algunos casos se llama pensión complementaria, ¿ya? O sea, esas son conquistas que se pueden dar cuando se puede manifestar la fuerza de los trabajadores organizados. Y para recordarle al gran empresariado, ¿verdad?, de que el trabajo es el que genera valor.
en gran medida y que esa riqueza la genera el trabajo. Entonces, en ese punto donde tenemos otra manera de resolver el problema. Por otro lado, el gasto público. Cómo el gasto público viene orientado para financiar pensiones suficientes, permite generar pisos universales y permite que haya por lo menos una seguridad respecto de que, por ejemplo, vamos a obtener una pensión que no sea menor al sueldo mínimo. ¿Ya? ¿Cómo se garantiza eso? Nosotros también durante mucho tiempo estuvimos trabajando junto al CENDE y la coordinadora Noma AFP en la propuesta que hizo la coordinadora de un nuevo sistema de reparto, donde también hicimos proyecciones a 100 años y donde propusimos cómo financiar un sistema de pensiones con beneficio definido, según tantos años cotizados, tal pensión se iba a obtener. Y realmente, como dijimos en el primer bloque, este no es un problema solo técnico, porque esa propuesta que hicimos era viable técnicamente. Incluso la coordinadora Noma FP le exigió a la subsecretaría de Previsión Social del gobierno de Piñera, a la subsecretaria María José Saldívar, que después fue ministra, le exigió que revisara técnicamente esa propuesta y que argumentara si no era viable, por qué. Y cuando ellos hicieron esa revisión, no pudieron decir que la propuesta era inviable. Solo complementaron con algunos datos que no tenía la coordinadora ni nosotros porque no somos gobierno, entonces uno no está dentro de cómo funcionan las instituciones y no tiene toda la información del microdato, sobre todo en pensiones, que no hay bases de microdatos de uno a uno para conocer bien las distribuciones y poder hacer estimaciones más finas. Y por eso había una evaluación que se había hecho en el año 2070, que el gobierno la visualizaba de otra manera, que tenía que ver con la cantidad de pensiones básicas que se iban a tener que pagar en ese momento, como las PGU, que lo que el gobierno estimaba era de que de aquí al año 2070 ya nadie iba a necesitar pensiones no contributivas porque todos iban a haber cotizado al menos un mes. ¿Ya? Entonces, eso modificaba en cierta forma el cálculo, pero no significaba que nuestra propuesta quedaba desfinanciada, solamente que había que hacer un ajuste de los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuánto se cotiza? ¿Cuánto gasta el Estado? Y generalmente eso se hace en los sistemas de reparto, ajustes de parámetros cada cierto tiempo. Miremos el fracaso del sistema de AFP. En más de 40 años seguimos cotizando 10%, y la AFP dicen que el problema de las bajas pensiones, dentro de múltiples cosas que son culpa de los trabajadores y no de ellos, porque ellos hacen bien el trabajo, dicen, pero una de las cosas es que se cotiza muy poco. Y cómo en más de 40 años una industria tan poderosa como hemos visto ahora, que es capaz de financiar comerciales en televisión y todo eso con nuestras comisiones, ¿eh? O sea, todo eso además con el dinero que las propias personas le pagan, se autodefienden. Son una parte muy interesada dentro de la industria y al mismo tiempo una voz autorizada para decir cosas de ellos mismos. O sea, esto es realmente es parte de probablemente de lo autoritaria que fue la imposición de este sistema, que pareciera que es tan legítimo cuando en realidad no lo es, cuando en realidad se brota por las distintas aristas que uno lo puede mirar, ya sean políticas como la discusión, ¿verdad? O sea, vemos a un actor interesado que recibe pagos de los cotizantes, ¿verdad? Que participa en la discusión como si fuera neutro, que paga estudios a académicos, que paga estudios a instituciones, que tiene sus propios observatorios pagados por la asociación de AFP que parece que son neutros. Pero sabemos, pero es imposible eso, ¿verdad? O sea, sería muy poco lógico aquello. Entonces, ellos participan con todos esos recursos en el debate y muy pocas veces nos detenemos a reparar en aquello. Y por último, el tema de la natalidad y el tema del envejecimiento siempre han preocupado desde hace mucho tiempo a las sociedades. Probablemente hasta las sociedades de los pueblos originarios no eran indiferentes a estos temas. Y eso demuestra la importancia que tienen. O sea, no olvidemos que antes, probablemente del siglo XX y mucho, mucho más atrás, existía siempre la forma de resolver comunitariamente los problemas vinculados con el nacimiento, con la muerte y con el envejecimiento. En nuestro país, probablemente antes de las cajas, tuvimos el caso de las mutuales.
¿ya? Que en gran medida se preocupaban también de enfrentar qué es lo que pasaba con la familia de un trabajador o trabajadora cuando éste moría, ¿verdad? Eran sistemas muy embrionarios que se preocuparon de resolver los problemas del futuro. Y posteriormente los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores vinieron a preocuparse de los problemas también del presente, como los salarios y la dignidad laboral. Pero hoy parece que estamos teniendo que volver a preocuparnos de problemas que son del siglo XIX, del siglo XVIII, porque el avance de la acumulación incesante de capital que busca los grandes grupos económicos, los grandes capitalistas, es cada vez más extensivo, es tan insaciable en realidad porque el capitalista que deja de acumular lo devoran otros. Entonces todos tienen que estar constantemente en ese rumbo y el sistema de AFP ha jugado un papel muy relevante para aquello. Ya, o sea, durante esta semana, por dar un caso, se conoció que 3 miembros de la familia Luxic habían sido sancionados por la Comisión para el Mercado Financiero por venta de acciones fuera del periodo que la normativa del regulador les permite. Y en gran medida los 3 acusaron o que no sabían o que ellos no habían dado la orden, etcétera, pero las sanciones ocurrieron igual. Y hacia fines de esta semana, el 28, anunciaron que la matriz del grupo Luxis Quiñenco va a ser un reparto de utilidades por más de 200.000 millones. ¿Ya? Si uno compara la multa que les cobraron con ese reparto de utilidades, estamos hablando que la multa es algo así como un 0,00017%, ¿ya? De lo que se van a repartir. Al mismo tiempo, las AFP invierten en Quiñenco, ¿ya? Es decir, todos los trabajadores y trabajadoras están invirtiendo también en esa empresa del Grupo Luxi y en muchas otras más. En Banco de Chile también invierten en la AFP. Entonces, en gran medida, ahí uno se queda con la interrogante que algunas personas, probablemente por desconocimiento de lo que significa un sistema de pensiones, muchas veces dicen, bueno, pero si el Grupo Luxi va a distribuir ganancias y la AFP con el fondo de los trabajadores son accionistas de esa empresa del grupo Luxic. Entonces también se van a llevar parte de esas ganancias. Pues. Es bueno, ganamos todo, ¿verdad? Que es lo que planteó José Piñera. Con esto usted va a ser dueño de una partecita de las grandes empresas del país. Sin embargo, no olvidemos que las pensiones bajas se están pagando hoy día. Y la promesa de que ese pago de dividendos y esos retornos vayan a mejorar la pensión es para 30 o 40 años más. Si es que. Si es que, claro, o sea, es que ya tenemos la evidencia, pues ya tenemos la evidencia de 40 años en el pasado. Pasado Y 40 tenemos, años. claro, los superciclos económicos del 90, los buenos resultados de las empresas que han estado presentes, y con eso las pensiones hoy día son bajísimas. O sea, en el caso de las mujeres, en los últimos reportes de agosto al menos, lo que nos muestran es que la mitad de las mujeres, ojo, que cotizaron entre 30 y 35 años, es decir, no poco tiempo, o incluso para ser más exigente, entre 35 y 40 años, casi una carrera completa, tuvieron pensiones que la mitad de ese grupo no logró superar los 290.000 pesos. ¿Ya? Entonces, claramente ahí nos vamos enfrentando a problemáticas. Uno puede pensar, claro, pero ahí tienen la PGU y con la PGU complementan y llegan a poco más de 500, pero la realidad es más compleja que eso, porque al final podría ser todavía mejor la pensión. Esa es la realidad, o sea, podría estar mucho más vinculada a que esa persona sienta que justo el monto que está recibiendo de pensión en relación a lo que trabajó, en relación a los años que cotizó y en relación también a la sociedad en la cual está viviendo. ¿Ya? O sea, en relación a los precios que tiene esa sociedad, en relación a las metas que se propone esa sociedad, pero cuando parece que la pensión, por lo que dicen la AFP, es solo el resultado de lo que tú individualmente hiciste, ahí desaparece la sociedad. Y no le debo nada a la sociedad. Entonces, es muy extraño ese sentimiento. Y yo creo No, que es muy claro, negativo. no nos queda, a mí por lo menos me queda clarísimo,
con tu datos y tu reflexión, cuál es la lógica de esta historia. Y lo más probable para nuestras auditoras y auditores es que con esta reforma que debiera salir en enero del Senado hacia una tercera hacia una tercera gestión, digamos, un trámite constitucional, o sea, lo más probable es que ese 6% de aumento vaya a los fondos individuales y que cuando mucho haya un 1% que se derive y capaz que no, y capaz que sea todo hacia el fondo no individual, a aumentar las arcas de la AFP para que sigan haciendo el mismo negocio que han hecho hasta acá. Por lo tanto, no va a significar ninguna conveniencia para nosotros. Por supuesto, es lo más esperable y es a lo que nos enfrentamos, y aquí lo que se requiere es una transformación mucho más radical que por cierto, todos los gobiernos a partir del 90 no han querido hacer de ninguna manera, ni intencionar, ni nada, porque parece que la lógica de todos los gobiernos que ha habido desde el año 90 es exactamente la misma, ¿no? Un trabajo colaborativo con el gran capital y con los intereses justamente de este grupo económico. Recaredo Gálvez, te agradecemos muchísimo este tiempo que te has tomado para explicarnos estos detalles y nada, vamos a seguir probablemente pidiéndote apoyo y datos de información, reflexión, como bien tú lo haces, para siguientes programas. Muchísimas gracias por tu participación, por esta información que nos has compartido, y nada, estemos en contacto para siguientes programas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Leonardo, a quienes hacen posible este programa, y adelante ahí con todas las fuerzas para seguir llevando información alternativa y de calidad a quienes les siguen y escuchan. Así que un abrazo por eso. Muchas gracias, un abrazo para ti. Nos vemos. Muy bien, con esas novedades bien pesimistas, ¿no? Que nos revelan cuál es la lógica y cuál es el funcionamiento de todos los actores, gobierno y capitalistas, en esta propuesta, y cuáles serían las alternativas, claro. Cerramos esta entrevista y ahora damos paso a una nota que justamente tiene que ver con esto de las alzas, ¿no?, masificadas en nuestra economía actual, en el costo de la vida, que vamos a ver a continuación. En este 2024 enfrentamos un escenario muy complejo de alzas en el costo de la vida y un aumento de la pobreza que se ha mantenido en el tiempo. Las necesidades básicas se vuelven inalcanzables para muchas familias, pese a las políticas de ajuste económico realizadas desde el gobierno. La economía no está creciendo como se esperaba. El indicador mensual de actividad económica IMASEC del mes de septiembre fue de un 0%. Y el índice de precios del consumidor IPC, que mide la variación mensual de los precios y los servicios, subió un 1%, escalando la inflación anual del 4,1% en septiembre a un 4,7% en octubre. Esto último principalmente apoyado en la fuerte alza del servicio eléctrico, un abusivo 18,9%, seguido por los alimentos en un 2,2%, que han venido a golpear duramente el ya escuálido bolsillo de las familias trabajadoras. La situación está difícil, cuesta mantener el negocio, cuesta comprar, los precios altos, tratar de mantener los precios para que las ventas se mantengan. Cada día es más difícil ir a comprar a Santiago. Y antes podía ir 2 veces al mes y ahora estoy yendo a comprar una vez cada 2 meses.
hay que tratar de mantener los precios bajos para que la gente siga comprando. Aparte que se vende en sectores que no son tan pudientes, y para mantener las ventas hay que mantener precios bajos y se gana bastante menos. 1 de julio. En respuesta a la crisis, el gobierno ha implementado medidas como el aumento del sueldo mínimo, buscando así aliviar la carga económica. Sin embargo, para muchos, esto no es suficiente para cubrir las necesidades más básicas de nuestro pueblo. El día de hoy nos convocamos a protestar contra la alza que vive el costo de la vida. No subieron la luz, no han subido los alimentos, el transporte público sube, el salario mínimo sigue en 500 lucas. La gente está harta, salió a protestar. El gobierno no da respuesta política a la situación que vive la clase trabajadora. Con 500 lucas no alcanza. Mientras tanto se exploran nuevas formas de economía. Buscan distintos métodos para la subsistencia. Igual estamos produciendo aparte de resolver las necesidades básicas de alimento acá en nuestra gente, también hay un excedente que estamos intentando de generar ¿cómo se podría decir? Un mercado, una instancia de intercambio de productos con gente que lo necesita. Y entonces igual estamos en esa discusión de para dónde vamos a enfocar los excedentes que tengamos para comercializarlo, compartirlo. Para poder enfrentar las alzas y la pobreza sostenida, muchos creemos que es necesario repensar el sistema económico, impulsar iniciativas locales y formas de organización comunitaria. Nosotros no necesitamos reclutar, necesitamos que la gente, el pueblo, se vaya ganando para un proyecto de vida, que la revolución sea un proyecto de vida. Y al ser un proyecto de vida, nuestro proyecto de vida ya empieza a ser fuera del capitalismo, fuera de las lógicas del capital, del mercado, y fuera de las lógicas estatales, porque el Estado está al servicio del capital. Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa. Ahora con una entrevista a Lucía Sepúlveda, que es la vocera de la agrupación Chile Mejor sin TLC, que nos va a contar un poquito de qué se trata este acuerdo que recientemente ha aprobado el Senado chileno, cuáles son sus implicancias y de qué manera podría afectar no solo institucionalmente, sino en términos medioambientales y en términos de efectos que podría tener. Buenas tardes, Lucía. ¿Estás por ahí? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gusto tenerte por acá. Hola. Con Agenda Propia en Revuelta. Sí, Hola, buenas tardes y gracias. Gracias a la invitación. De nada, pues un gusto tenerte por acá, como siempre, para que nos ilumines con estas novedades lamentables, parece, y quisiéramos preguntarte inmediatamente de qué se trata este tratado de libre comercio y cuándo empieza a regir, cuáles son los efectos y qué significa que se haya firmado por el Senado chileno este tratado. Mira, justamente hace el día martes 13 de noviembre, el Senado, sin aviso previo, porque lo estaba estudiando la Comisión de Hacienda, pero ese mismo día, fíjate, lo puso en votación al Pleno, y era
el único paso que a nivel Chile faltaba para aprobar en el paso final el Tratado Chile-Unión Europea. Que hay que decir que es un tratado que a Chile no le sirve de nada, que todo es para la Unión Europea, como así lo destacó también el presidente francés, Macron, que estuvo en Chile hace poco. Él agradeció, porque agradeció ser socios y todo. ¿Cómo no les va a convenir a ellos? Están en guerra y Chile los apoya, ¿no? Están en guerra, son cómplices del genocidio. Hubo una manifestación contra Macron ahí frente a la Moneda, porque efectivamente Francia y Alemania son directamente cómplices del genocidio en Israel, porque apoyan la política de Netanyahu. Y entonces, como te digo, este tratado favorece a estos grandes países de la Unión Europea. Los dos líderes serían más bien Alemania y Francia, porque ellos tienen la intención de ser verdes a costa nuestra, es decir, pregonan que van a abandonar los combustibles fósiles, que van a usar solamente energías renovables, pero ellos no tienen de dónde sacar lo que necesitan para concretar eso. Entonces Chile les va a proporcionar prácticamente gratis, al precio que ellos quieran, el litio y el hidrógeno verde. Y eso significa, en términos de la producción, fíjate que implica mucha agua, ambos procesos, el de la extracción del litio y por supuesto el hidrógeno verde, que es un derivado del agua, en este caso desalinizada, pero sin normas, ¿no? Al lotijuay nomás, estilo chileno, sin normas. Y los planteles de energía renovable que se necesitan para que funcione la producción del hidrógeno verde también se están haciendo prácticamente sin normas. Yo me ha tocado conocer a unos campesinos, una delegación que vino incluso a hablar con unos diputados de la izquierda alemana, de Die Linke, y el campesino, que es un joven, les contaba que no se puede ni siquiera dormir, tienen los planteles solares tan cerca de su casa que sienten este ruido, un ruido agudo que les perturba el sueño. Y lo más grave, además de esa perturbación a la calidad de vida, ¿no?, es que ni siquiera pueden seguir con su quehacer, que era el de ser apicultores, porque las abejas se murieron, ¿no? Por la misma razón. Entonces, como te digo, son energías renovables, buenas para ellos, funcionales para que ellos anden en sus autos eléctricos que requieren baterías de litio. El litio lo van a sacar de Chile, bajo normas que son, fíjate que si Chile consigue un buen negocio con otro y le fija un precio que a nosotros nos conviene, que hemos aceptado, al revés, que hemos aceptado porque, por ejemplo, si fuera con China, supongamos que China ofrece dice, yo les enseño toda la tecnología, pero ustedes me venden el litio barato. Entonces Chile, que quiere know-how, ¿cierto?, que quiere la tecnología para hacer su litio con valor agregado, les dice que bueno a los chinos y les ofrece entonces un precio más barato. Fíjate que ese precio más barato se lo tiene que transferir inmediatamente a Francia, porque Francia lo estableció así en el tratado, ¿no? Ese son el tipo de cosas que pasan. O sea, ellos van a aprovechar cualquier ventaja que tenga Chile con otro para colgarse de eso y tener, además el Estado les regala sitios fiscales, predios fiscales, para que pongan ellos estas instalaciones, que además se hacen generalmente en predios, como te decía, de uso agrícola. Así que eso implica, fíjate, que va a venir una carestía de alimentos, porque los planteles, tanto de energía solar como de energía eólica, se están extendiendo por todo el país para poder hacer esta producción que están acordando con los europeos, y están ocupando tierras que antes producían hortalizas y verduras para la ciudad. Así que en términos de nuestras necesidades como familias, que tenemos que consumir alimentos, son... Dime. Bien, es decir, para entenderlo bien y para que nuestra audiencia entienda, este tratado obliga al Estado chileno
a traspasarle gratuitamente predios, qué sé yo, agrícolas, para que instalen sus plataformas de producción y de energía primero, y eso es un traspaso gratuito para que instalen dependencias, ¿no?, que le van a servir para esta producción. Uno. Segundo, tú me dices que si Chile consigue un comprador más conveniente de litio, ¿cómo? Lo que se gane con esa nueva venta hay que traspasarlo a Francia y Alemania directamente. No, el precio. Eso entendí. No. El precio que se acordó, que en este caso, suponte tú que Chile le dijo a China, te vendo más barato porque tú me vas a dar tecnología. Entonces te vendo, no sé, a XX. Y por tanto, ¿pero por qué? Porque China va a tener litio, va a producir litio con valor agregado, que le conviene más a Chile porque al final ese litio se va a poder colocar mejor o se va a poder usar en el país para baterías acá. Entonces es un precio, sería un precio, como te digo, especial porque se acordó con China, pero ese precio que se transfiere a Europa, que no nos da ninguna ventaja tecnológica a nosotros. Claro. Eso es. Ya, o sea, ellos... Okay. O sea, automáticamente. Automáticamente. En términos de la infraestructura, no dice exactamente obligación, pero el Estado chileno habla de infraestructura, darle todas las facilidades de infraestructura energética y de otro tipo. Entonces estamos hablando de caminos, estamos hablando de predios, en fin. Es como poner todo a disposición de ellos, ¿no? Y el otro tema es el tema militar. Y eso es lo que todavía en Europa no se ha votado, esa parte del tratado, ¿no? Que es que Chile se compromete a cooperación con la Unión Europea en gestión de crisis. Y todos sabemos en qué crisis está hoy día la Unión Europea, es decir, está en la guerra con Ucrania, que están perdiendo además, está también involucrado como proveedor de armas de Israel, y por tanto, al no definirse el ámbito de gestión de crisis, y el título es cooperación militar, y después más abajo viene gestión de crisis. Entonces, es bien complicado, puesto que en los tratados la cuestión interpretativa es muy importante. Entonces, vale lo que está escrito. Y aunque el canciller diga, no, si nosotros nunca hemos dicho que vamos a poner fuerza militar allá, pero están diciendo que va a haber una cooperación en gestión de crisis y Chile se compromete a eso, y Chile votó y el Senado estuvo totalmente de acuerdo a hacer esta sumisión a los intereses en el fondo de la OTAN, ¿no? Porque ¿qué es lo que es Europa? O sea, Europa está sometida a Estados Unidos y a la OTAN y hace las guerras que ellos quieren que hagan. Entonces, esto de que Chile es un país neutral y todo ya no corre. Correcto. O sea, entiendo entonces que podría verse obligado el país a enviar tropas o armamento o qué sé yo, o apoyo logístico, dependiendo lo que la Unión Europea define como crisis. Y eso ya nos condenaría, porque si firmamos que apoyamos en una crisis, basta que ellos decidan qué es lo que es una crisis para verse obligados a enviar tropas o apoyo logístico de cualquier tipo. Discutido un tiempo largo, hubo muchos analistas que anticiparon que esto era absolutamente inconveniente para Chile. ¿Por qué crees tú que se aprobó finalmente? Bueno, hay un lobby muy intenso y yo creo que un contacto directo de los europeos con el Senado, que tiene una comisión especial para estos asuntos, una comisión mixta de parlamentarios chilenos y europeos. Y fíjate que ellos van,
consiguen un viaje anual para estudiar cómo va el tratado. Eso es parte de lo que se acordó en el tratado, un viaje anual a Europa de las partes. Una vez viene uno, la otra vez viene otro, o sea, ciertas granjerías. Y hay una identificación, o sea, hay una colonización mental, decíamos nosotros, del Senado, que se permite no estudiar el tema, solamente escuchar lo que le dice un funcionario de segunda categoría, porque el Senado ni siquiera votó con el canciller presente. El canciller no estaba. Y entonces votó con funcionarios que ni siquiera les podían responder algunas preguntas, ¿no? Entonces hay una convicción de ellos de que Europa es buena y de que nosotros está bien que hagamos lo que dice Europa. ¿Te fijas? O sea, una mentalidad absolutamente colonial, decadente, y que ya nos recuerda por qué durante la revuelta quisimos que el Senado desapareciera. No tiene razón de ser. No estudian los tratados, no estudian los proyectos de ley, votan de acuerdo a lo que la élite, los grupos empresariales, que por supuesto están contentos con esto, porque nuevamente la minería va a ganar más, el agronegocio va a ganar más. Monsanto Bayer ahora es europeo, no es norteamericano. Entonces es de Alemania, y Alemania es una de las más. Ellos tienen chip libre también para sus inversiones en Chile y para seguir con lo que es la agroexportación de cuestiones que son para el bienestar de los europeos y que a nosotros no nos favorecen en nada, y se siguen usando plaguicidas altamente peligrosos con esos cultivos que son monocultivos también. También hay más explotación de bosques, de las forestales. El tema del agua va a ser un aumento de los territorios en sequía y en crisis hídrica en Chile, en sacrificio en el fondo, con este tratado. Nada de eso quisieron oír los senadores. Yo estuve allí, pero mira, fue penoso. Fue penoso. Se veía que nos aceptaron la audiencia por cumplir, pero de verdad que me interrumpían a cada rato cuando hablaba, a los demás no. Pero a nosotros cuando demostramos estas incongruencias no les parecía bien y querían rebatir al tiro. Nos daban un minuto, pero nos interrumpían ellos, ¿te fijas? Entonces, yo creo que se ratifica que en Chile no tenemos la verdadera democracia. Entiendo, pero, o sea, en esa audiencia no tuvieron argumentos fundamentados para justificar esto directamente, ¿no? Bueno, como te digo, estaba muy claro que habíamos gente de los dos lados, ¿no? Estaban los empresarios de la carne y de la agricultura y de la minería aplaudiendo el tratado, y estábamos nosotros y personeros de la CUT también había, que hablaron en contra, porque decían que digamos, los trabajadores tenían una calidad de vida hoy día peor que la de antes, y llevamos más de 20 años de tratados, entonces que a los trabajadores y a los sindicatos esto tampoco les conviene, digamos, más allá de la gran empresa. Pero, como te digo, totalmente es un Senado sordo a lo que tú le digas, es decadente, ¿no? No tiene razón de ser desde el punto de vista de los intereses populares. De acuerdo. Por supuesto, eso es muy evidente. Pero, Lucía, te quiero preguntar, ¿no hubo funcionarios de gobierno que tuvieran una mirada interesada en los impactos negativos que esto podía tener desde el gobierno? Digo, ¿no hubo una mirada un poco más amplia, o directamente estaban aprobando tratado, dando manga ancha al Senado? Porque siempre tienen mayoría de todas maneras, pero siempre hay intervenciones desde, no sé, los ministerios, en fin. Esta vez no hubo nada de eso. El gobierno aprueba finalmente esta firma de aprobación del tratado. Bueno, es que tienes que recordar que esto es una atribución del Ejecutivo, o sea, el impulso a todo esto es de Boric, es del gobierno de Boric y previamente de Piñera. O sea, estamos aquí en la repetición de la política de la concertación primero, de Piñera después,
y del gobierno de Boric ahora. Es decir, esto te muestra, como te decía yo, que esta es una democracia vacía de contenido. Cada uno recoge la posta del otro y se somete a los intereses de la clase empresarial, ya sea nacional o transnacional. Boric estaba feliz con este tratado. Boric es el primero de estas mentes colonizadas que yo te digo, porque ellos hablaban, el tratado dice, con el mensaje de Boric, dice que compartimos los valores con la Unión Europea. Entonces, nosotros decíamos en nuestra declaración, ¿de qué valores estamos hablando? Hoy Europa no respeta los derechos humanos más mínimos, o si no, no sería cómplice y aliado de Israel. Así que si decimos que somos aliados de Europa, estamos prácticamente contradiciendo la supuesta política chilena de no alineamiento y de decir que paren el genocidio. Este es un paso más de un alineamiento de Chile como país con los intereses, como te digo, de la OTAN, ¿no? Y nosotros creo yo que se ha visto en la sociedad chilena un gran rechazo y en los sectores populares desde luego mucho más a el genocidio, a la matanza de niños, de mujeres, de sujetos civiles en esta ofensiva que ha desarrollado, genocida que ha desarrollado Israel. Y en nombre, como te digo, de esos valores es que el gobierno, todos sus funcionarios, todos, sin excepción alguna, y el Frente Amplio, sin excepción alguna, porque todos votaron a favor, tanto en diputados como en el Senado, toda la gente del Frente Amplio y del gobierno votó a favor, y los comunistas se abstuvieron, algunos, cómodamente se abstuvo Daniel Núñez, que es un gallo que predica, dice, no, si queremos salir, dejar de ser colonia, estamos por la reindustrialización, en fin, hace una serie de enormes discursos, pero ese día no fue a votar. Entonces, ¿qué le puedes creer tú a un hombre, a un senador, a un político, a un parlamentario de esas características? Y la otra senadora presente, que es Claudia, se me olvidó en este momento el apellido, ella no votó, se abstuvo, votó abstención, lo cual es súper cómodo, así uno no la puede acusar de que fue cómplice del tratado, pero abstenerse en estas condiciones, o sea, no permitió que hubiera, o sea, la votación fue unánime, escandalosamente unánime. No, por cierto que la excusa que pueden tener estos dos parlamentarios comunistas es que no votaron, que uno Claudia no Pascual, llegó y el otro que se abstuvo, claro, como hay. Pascual es el apellido de ella, Claudia Pascual. Claudia Pascual, claro. Y son los únicos dos que tienen, habrían podido ser los únicos dos votos. Sí. Exactamente. Para ir redondeando, a ver, en primer lugar, lo que tú describes, que me parece muy claro, ubica a Chile directamente en un rol de cómplice en la crisis, la catástrofe llevada a cabo por el gobierno sionista israelita en contra de la población de Gaza, y bueno, también de Palestina, y ahora ha atacado Siria, en fin, y parece que va a continuar esa matanza. Entonces nos ubica directamente en una situación de cómplice con estos acuerdos, ¿no? Con aquellos que son directamente proveedores del armamento con el que se masacran niños. Exacto. Te pregunto, un poco para pensar en alguna línea, ¿qué posibilidad ves tú de desactivar este tratado, eventualmente anularlo? ¿Qué se requeriría? ¿Qué se requeriría para negarse o para destrabarlo o para sencillamente anularlo? Mira,
falta todavía un paso en la Unión Europea, que ellos voten en sus países, y los campesinos de allá están con muchas movilizaciones en contra. No están contentos con esto porque se les inunda el mercado, compite con su propia producción, tampoco les gusta a ellos, obviamente, no están defendiendo sus derechos. Entonces, es posible que una parte de este acuerdo no entre en vigor, pero claro, eso va a pasar allá, nosotros no tenemos incidencia en eso. Pero en lo que sí tenemos incidencia es en que hagamos claridad en nuestra gente sobre que cada proyecto europeo que se está haciendo acá, que se propagandiza como verde, no es para nosotros, no es para que Chile sea verde, es para que otros disfruten y nosotros, digamos, paguemos la cuenta. Entonces hay que fortalecer la lucha en los territorios y la gente común y corriente contra eso, y boicotear las empresas que tengan que ver con los europeos y con estos proyectos, porque en los territorios, si la gente se opone, al final se puede seguir, digamos, resistiendo desde allá. Porque te digo, posibilidades legales prácticamente no existen. Estos tratados, para salirse de ellos, los puedes denunciar, como se llama, cuando uno se sale de un tratado, pero eso no tiene efecto inmediato porque hay una cláusula que dice que los acuerdos valen son por tiempo indefinido o por 20 años, en fin, eso va variando. No hay caminos legales fáciles para abandonar esto, ¿no? Incluso pusieron ahora unas reglas de unas cortes especiales para solucionar diferencias que más encima las tenemos que pagar cada año, haya o no haya conflicto, haya o no haya demanda de los inversores contra Chile, hay que pagarle a esos jueces. No, es leonino, todo es muy grave, ¿no? Pero como te digo, en definitiva, estas cuestiones que son tan, como te dijera yo, supraestructurales, los pueblos no tenemos incidencia directa. Lo que sí podemos hacer es resistir a las corporaciones en los territorios, ¿no? Y aclarar toda esta propaganda de que vamos a hacer el tratado más verde, dice Boris. Eso es una falsedad absoluta. En Chile cada vez somos más antiecológicos, en Chile cada vez hay más producción de carbono, que es lo que calienta la atmósfera y produce contaminación. Entonces, no tragarse ese discurso, combatir ese discurso. Y, como te digo, buscar formas de fortalecer lo que se llama las economías populares, que yo sé que acá estamos de acuerdo absolutamente en ese término, porque ustedes han impulsado acuerdos de economías populares, o sea, preocuparnos de los intercambios entre pueblos, entre regiones, entre países, digamos, limítrofes, regidos y de acuerdo a los intereses de las organizaciones populares. Eso es lo más importante que podemos hacer. O sea, preocuparnos del comercio de los pueblos, de los intercambios de los pueblos y de fortalecernos entre nosotros en los territorios para poder desarrollar economías que sean más autónomas, más independientes y que puedan abandonar entonces los monocultivos forestales, por ejemplo, que nos producen incendios cada año, que se vayan liberando los territorios, pero eso depende, como te digo, de esta educación que podamos hacer con la gente, que no nos vendan estos cuentos de que vamos a ser un país verde, de que vamos a tener más, entre comillas, desarrollo, porque todo esto no es desarrollo para nosotros. No es, como te digo, liberarnos nosotros de los combustibles fósiles, porque aquí los camiones van a atravesar todo Chile, llevando cosas de la Patagonia a los puertos para que se vayan a Europa, o del norte a los puertos para que se vayan con el litio. Entonces, y imagínate todo el viaje a Europa, todo eso es contaminación, si lo de verde es un puro cuento, ¿no? Entonces, como te digo, hay que hacer claridad de que la crisis ecológica no se combate con tratados, se combate, digamos, con un fortalecimiento de las organizaciones de base. Por supuesto, ese es un trabajo muy, muy profundo que debemos empezar a ampliar, pero también como medio
también nuestra misión es informar ampliamente estas cosas que no aparecen en los medios oficiales, pero a mí también, de todas maneras, la propuesta de revertir la catástrofe de este tratado podría significar para el pueblo chileno también dejar absolutamente claro qué está detrás, qué intereses están detrás, y nos damos cuenta, lo que tú nos confirmas, que aquí hay una por parte del gobierno directamente, pero también como el Senado chileno mayoritariamente es de oposición al gobierno, entonces parece que no es no es la misma lógica que tienen mucho más personales en cada uno de estos senadores que votó a favor. Entonces, eso también nos interesa. Por lo menos hay evidencia de que algo debe estar justificando esta aprobación de un tratado tan ominoso para Chile, tan inconveniente, que no tiene ningún sentido en términos de beneficio para nuestro país. Entonces, nos interesa que eso quede claro, Lucía. Quisiera decir algo finalmente, algún mensaje en ese sentido. Me parece que ha sido muy clara, pero te damos aquí la opción de que comuniques algo finalmente, de proponer algo y de comunicar algún Sí, tipo de esfuerzo que pudiéramos hacer, por favor. claro. Mira, nosotros creemos que es bueno que la gente sepa que los tratados no nos van, o sea, ya hemos visto que no nos cambiaron la vida en términos de mejorar nuestra calidad de vida, porque, no sé, tener más acceso al consumo, a cualquier consumo, no es tener una mejor calidad de vida. La mejor calidad de vida la tenemos que construir nosotros, respetando a la naturaleza y consiguiendo mejor salud a través de la lucha, salud y educación. Es decir, que no nos distraigan de las luchas centrales, ¿no? Que son contra la privatización de nuestros derechos, y que estos tratados lo que hacen es ser un pilar del modelo, y nosotros queremos destruir ese modelo. Por tanto, cada vez que haya un nuevo tratado, igual vamos a luchar contra ese tratado, pero lo básico es destruir el modelo neoliberal y capitalista que tenemos, con un trabajo paciente, con amoroso en los territorios, porque la gente no tiene por qué entender automáticamente estas cosas, porque como tú dices, hay una tremenda censura. Así que bueno, tengamos paciencia, trabajemos mano a mano con quienes tenemos más cerca, para ir explicando estas cosas y para entender que igual tenemos que seguir sembrando, ¿cierto? Tenemos que seguir educándonos, y tenemos que seguir practicando lo que nos enseñan las culturas originarias para la salud, para un buen vivir, para respetar a la naturaleza. Eso. Muy bien, Lucía, muchas gracias. Y también te deseamos mucho ánimo en esta pelea que parece que se está alargando cada vez más. Vamos a lograrlo. Tengo fe en que podemos llegar a una situación la mitad de peor, al menos de la que estamos. El tiempo que nos queda por aquí. Muchísimas gracias, Lucía. Y bueno, por cierto, quedamos ahí vinculados para una próxima entrega de la información tan importante que nos comparte. Así que es probable que te invitemos nuevamente para que nos explique un par de cosas. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Súper. Gracias por todo, Leo. Gracias a ti.
Muy bien, y con esas terribles datos que nos entregaba nuestra entrevistada Lucía Sepúlveda, cerramos el programa del día de hoy, recordándoles que por favor tenemos varios programas en curso. Estamos teniendo un programa semanal que se llama ¿Qué dice la calle? Por supuesto, nuestro programa con agenda propia, pero todos, a todos estos programas pueden acceder en, si se inscriben en nuestros los datos que están compartimos en el banner, Revuelta TV, nuestro canal, tanto en YouTube como en Facebook. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Gracias.